Si el alambre se curva formando un lazo, la corriente que circula por él produce lo que se conoce como campo de un dipolo. Veamos este ejercicio. Es una espira de radio 6 centímetros por la que circula una corriente eléctrica en sentido horario. La corriente es de 25 amperes y se encuentra esa espira situada en el plano de la pantalla. Nos pregunta cuál es el campo magnético en el centro de la espira. Bien, la ley de Biot-Savart nos habla de el campo magnético creado por un elemento de corriente. A ese elemento de corriente lo llamamos diferencial L y va a producir a su alrededor campos magnéticos. Por ejemplo, en el punto P sería diferencial B. Y es la intensidad de corriente que depende de la carga, del número de conductores de corriente, de la velocidad de arrastre y del área, el área que está atravesando. Por lo tanto, ese diferencial campo magnético va a depender de mu sub 0, que es la permeabilidad del medio, luego va a depender de la intensidad de corriente y del producto vectorial entre el diferencial L y el versor, que es el vector unitario que indica o sea, que va desde ese diferencial L al punto donde yo quiero calcular ese campo. Bien, el campo estaría en el centro de la espira, el que yo quiero averiguar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el campo magnético? Integrando esa expresión que vimos antes a todo el contorno de esa espira, llegamos a esta expresión donde el campo magnético en el centro de la espira va a ser igual a mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre 2R, que sería el radio de esa espira. Bien, la espira entonces estaría ubicada en el plano de la pizarra, que lo vamos a llamar plano XY. Está contenido entonces esa espira en este plano. Vamos a realizar el cálculo de la intensidad de ese campo magnético. Mu sub 0, que sería 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, por la intensidad de corriente, que era de 25 amperes, dividido 2 por el radio de la espira, que era de 6 centímetros, expresado en metros, y esto nos daría 2,62 por 10 a la menos 4. Simplificando las unidades, amper, nos quedaría newton sobre amper por metro, que es igual a Tesla. Bien, por lo tanto, esto sería el valor del campo magnético. Si lo queremos expresar en forma vectorial, porque esto solamente me da la intensidad, entonces yo podría ver cómo sería la dirección y el sentido de este campo en la espira, ¿sí? En el centro de la espira, dijimos. Para eso me decían que la circulación de corriente en la espira era en sentido horario. Entonces, una forma era de expresarlo, ¿no? Y buscarle el sentido al campo magnético será la regla de la mano derecha. Con los dedos envuelvo, o sea, hago el recorrido de la corriente en la espira, a ver si se puede ver, y el pulgar estaría indicando el campo magnético en el centro de la espira. Entonces, no sé si se puede ver bien, pero el pulgar está señalando hacia, está entrando en la pizarra, en la pantalla. Por lo tanto, lo puedo dibujar de esta forma. Esto estaría indicando la cola del vector B.
¿sí? Este sería el vector campo, ¿sí? Con la cruz estoy señalando que está entrando a la pantalla. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en el eje Z. Entonces yo podría escribir el vector campo como, si para mí Z positivo era saliendo de la pantalla, entonces sería menos, hacia los Z negativos, 2,62 por 10 a la menos 4 y el versor K, que es el perteneciente al eje Z, Tesla. Bien. Una bobina en forma de hélice o solenoide es como una pila de lazos de corriente y crea un campo muy parecido al de un imán en forma de barra. Ahora vamos a calcular el campo magnético en un solenoide que tiene 2,7 metros de longitud y 600 vueltas, circulando por él una corriente de 2,5 amperes. Bueno, la expresión para calcular es mu sub 0 por n, que es la cantidad de vueltas que tiene ese solenoide, dividido la longitud del solenoide y la intensidad de corriente que circula por él. N sobre L también se puede expresar como n minúscula, que sería n mayúscula dividido L, es decir, la cantidad de vueltas por unidad de longitud. Bueno, reemplazando entonces tendríamos 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado por la cantidad de vueltas, 600 vueltas, dividido la longitud del solenoide, 2,7 metros, por la intensidad de corriente, 2,5 amper. Simplificamos unidades, quedaría newton sobre amper por metro, que es Tesla, ¿sí? Esto no es una unidad, lo podemos poner directamente el número. El resultado es 7 por 10 a la menos 4 Tesla. También se podría expresar como 7 Gauss, porque 10 a la menos 4 Tesla equivale a un Gauss. Si el solenoide se curva de modo que su eje forme una circunferencia, la especie de rosquilla que se forma recibe el nombre de toroide. El campo magnético de un toroide está contenido totalmente en el interior de la bobina. No hay en absoluto líneas de campo en el exterior. Bueno, si tenemos un toroide de 15 centímetros de radio interno y cuyo diámetro es de 5 centímetros y tiene 500 vueltas de un alambre que transporta una corriente de 0,8 amper, ¿cuál es el campo magnético en el centro del toroide? Esta es la ecuación, ¿sí?, para calcularlo. Entonces tendríamos 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, que es mu, por la cantidad de vueltas, o sea 500, por la intensidad de corriente, 0,8 amper, todo dividido 2pi por r, siendo r la distancia que hay del centro del toroide a la mitad del diámetro. Es decir, que r va a ser igual a 15 centímetros más 2,5, o sea 17,5 centímetros. Lo expresamos en metros. Su valor sería de 4,57 por 10 a la menos 4 Tesla. Bien, y acá como lo podríamos ejemplificar, a lo largo de todos estos alambrecitos que están enrollados en el toroide va circulando la corriente. Por lo tanto, alrededor de ellos hay campo magnético, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dibujarlos más acá. Hay un campo magnético. Hay un campo magnético. Por lo tanto, esta sería la dirección y el sentido del campo magnético B.